Hola, amados hermanos y hermanas. Buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Betsaida Madeleine Guzmán Nieves. Es un honor para mí compartir mi viaje hasta aquí. Un pequeño testimonio en donde veremos cómo Dios ha venido obrando en mi vida a través de estos 24 años. Todo comenzó un 28 de julio del 2001, fecha en donde el Señor decidió que naciera justamente en un paro de salud. Mi mamita me cuenta que después de 3 días de dolor de parto cuando le hicieron el ingreso, estaba muy preocupada porque yo no nacía rápido y era porque tenía muerto el cordón umbilical en el cuello. Y bueno, el doctor que la atendió, mi mami lo describe como un hombre muy bello, muy atento, muy amable, alto, de ojos verdes. Entonces mi mami estaba alterada y él le dijo: no temas, tranquila, yo estoy contigo. Y bueno, esa noche nací yo y nació también unos gemelitos. Entonces al siguiente día las mamitas le querían agradecer al doctor y le preguntan a la enfermera y le decían que no había un médico con esas descripciones. Bueno, como pueden ver, ahí hay una Betsy chiquita en la foto. Doy gracias a Dios porque los hermanos sembraron la semillita a mis 4 o 5 años. Y sí, hubieran desacuerdos con los pastores y por eso nos tuvimos que alejar de la iglesia. Pero pese a todo, el Señor permitió igual que volvamos. Tras la distancia que tomó mi familia con la iglesia, a los 8 años me bautizaron en la iglesia católica e hice la primera comunión. Pero cuando llegó la etapa de transición de niñez a adolescencia, tuve un golpe muy duro y que desprendió de mí rebeldía, rechazo, enojo, buscaba la aprobación de las personas, tenía vacíos muy grandes en mi corazón, dudas, conflictos, problemas familiares. Empecé a probar cosas que no edificaron mi vida, buscaba tener igual la aprobación de personas, tanto del otro sexo, y llegué a un punto en que ya no quería vivir, que ya mi vida no tenía sentido, me sentía muy vacía, muy hueca y pensaba que a nadie le importaba si yo seguía aquí. Me empezaron a visitar los testigos de Jehová y me compartían de Dios, pero para mí no era suficiente, entonces empecé a ir a la iglesia católica sola por un tiempo, pero mi anhelo era volver, en donde cantaban las canciones de niños. Cantaban la de edifica tu casa sobre la roca, edifica tu casa sobre la roca. O por ejemplo la canción de si yo descendiera del mundo, caminaría así, tendría la cola muy larga. Entonces me acordaba de esas canciones, o me acordaba la de Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Y decía: mami, quiero irme allá, quiero irme donde cantaban estas canciones, pero me limitaban y me decían que no. Entonces yo empecé a investigar más y a llenarme, y a mi manera buscaba al Señor, pero no era la forma correcta. Pero un 16 de agosto hice mi oración de salvación en mi dormitorio, y cuando yo le recibí al Señor, le decía que ya no podía más, que lo necesitaba, descendió un gorrioncito, un pajarito pequeñito, ingresó a mi habitación y me dio paz. Y desde ese momento, bueno, el pajarito ya salió, yo entendí que el Señor estaba conmigo. Bueno, después de que la hermana me llevó a la iglesia, fue mi mami solo una vez conmigo. De ahí no volvió a ir, pero asistíamos mi ñañita menor y yo. Y el Señor fue muy bueno. Tuve mi bautizo ahí y asistió esa vez mi mami, vio mi testimonio y desde ahí empezó a congregarse. Empezamos a tener una familia en Cristo, empecé a tener amigos en la fe, empecé a tener una nueva identidad
y ya tener un propósito en mi vida. Y bueno, el Señor me permitió servirle también aquí en esta iglesia y le doy gracias por eso. Después de un tiempo de asistir a la iglesia de un pastor de Tumbaco, tuvimos unos inconvenientes familiares y por tal motivo nos alejamos de la iglesia. Y de ahí empezamos a volver a Pifo, de ahí asistimos al encuentro Cumbayá. Y gracias a Dios desde octubre del 2023 somos miembros de esta iglesia, mi niñita y yo. Mi mami y su esposito decidieron tomar una decisión por una iglesia que está en crecimiento, pero estamos conectados en el Espíritu. Aquí se me han abierto puertas, me han permitido sanar, me han guiado para poder soltar también pecados que estaban guardados y ha sido un tiempo de gran bendición. Y incluso ahorita estoy estudiando el seminario y doy gracias al Señor porque Él ha abierto puertas. Filipenses capítulo 3, versículo del 13 al 16, versión Reina Valera nos dice: Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla. Sintámonos una misma cosa. Amén. Gracias por haber escuchado mi testimonio. Que Dios les bendiga.